se fundó el laboratorio, uno de los principales objetivos ha sido implementar todas estas técnicas avanzadas de superresolución, y que es con lo que he estado trabajando desde la licenciatura hasta actualmente. Entonces, bueno, ¿qué es la detección de molécula única? Que es en la que se basan estos métodos de superresolución. Bueno, como hemos estado viendo desde el martes, un emisor puntual, en este caso un fluoróforo, eh, en realidad, cuando emite, bueno, valga la redundancia, fluorescencia, lo que observamos es un patrón de difracción de esta luz que se puede describir bueno, que tiene un patrón que se le llama discos de Airy, a los cuales se les puede eh, ajustar una función que se llama Point Spread Function, PSF, que en español, como dijo Adán, en español mexicano es función de punto extendido, la cual en este caso, en esta figura que tengo aquí, pues es un modelo idealizado. ¿Dónde está mi cursor? No, aquí. Es un modelo idealizado de una PCF, pero en realidad lo que tenemos nosotros es un sistema discreto de píxeles que en realidad se vería como en esta figura. Eh, y sin embargo, a esta PCF se puede describir mediante un modelo gaussiano, que es lo que tengo aquí. De tal forma que este modelo gaussiano se puede calcular, o más bien, pues sí, se puede encontrar por centro, y que efectivamente es el lugar donde se encuentran las moléculas. Bueno, la molécula. Esto se puede hacer con resolución nanométrica, pero ¿qué pasa en nuestros sistemas biológicos? Que en realidad tenemos fluoróforos que están más cercanos del límite de resolución, de tal forma que pues no podemos separar las PCF si se encuentran emitiendo al mismo tiempo. Entonces no podríamos calcular, por ejemplo, en este caso, se podría ajustar una función gaussiana, sin embargo no podríamos saber si distinguir las dos localizaciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, aquí está esta figura, la tomé de una tesis que me ha servido de guía durante todo este trayecto. Este, bueno, aquí se ve claramente un esquema de cómo se sobrelapan las PCFs de dos fluoróforos que se encuentran un poco más cerca del límite de resolución, de difracción. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para poder resolver cada una de las moléculas? Pues hacer la separación de cada una de las PCFs, y generalmente lo que se hace es una separación temporal, de tal forma que en el tiempo tengo la PCF de un fluoróforo al cual puedo calcular su centroide, que corresponde a la localización de la molécula, y después en otro tiempo, este, esta molécula que ya calculé se encuentra apagada y ahora se encuentra emitiendo fluorescencia a otra molécula cercana, a la cual también puedo calcular su centroide y calcular, y efectivamente estar detectando su localización en el espacio. Entonces, uno de los requisitos para poder hacer esta separación temporal es que los fluoróforos estén transitando entre estados oscuros, que entre estados oscuros y encendidos, que es a lo que le hemos denominado parpadeo. Entonces, este parpadeo de los fluoróforos eh, está gobernado por diferentes procesos, pues procesos cuánticos entre los que los electrones excitados de esta molécula, cuando es iluminada con cierto tipo de luz, pues transita entre varios de ellos. A ver, ahora voy a explicar bien a qué me refiero con esto. Este es el diagrama de Jablonski, que representa todos los estados por los que transitan los electrones de una molécula de un fluoróforo que es excitado. Entonces es el clásico en el cual en el estado basal, cuando es iluminado con cierta longitud de onda, pues estos se van a energizar y van a transitar a estados excitados, que en este caso los S, que son los estados S1 a Sn, dependiendo, y dentro de cada uno de esos estados existen varios estados vibracionales, energéticos, que de hecho son los que dan todo este rango ay, perdón, todo este rango a los espectros de emisión de los fluoróforos.
Sin embargo, cuando están en estos estados energéticos, tienen la opción de transitar a un estado extra que se llama estado triplete, el cual está, de hecho, es un estado que se le domina, bueno, es un estado que está compitiendo con el regreso al estado basal, ¿no? De fluorescencia. En este estado, eh, la molécula también regresa a su estado basal a partir del triplete, que es este, pero sin emitir fluorescencia. Entonces, una de uno de de las características principales de estos estados son sus escalas temporales, en el cual pues la fluorescencia, ya muchos de ustedes lo saben, ocurre en escalas de nanosegundos. También se pueden relajar, se puede disipar la energía mediante transiciones no radiativas, como disipación en modo de calor o en algunos casos cambios conformacionales del fluorocromo, que son isomerizaciones. Y eso ocurre en el rango de milisegundos. En el caso del estado triplete ocurren en el rango de segundos. Entonces, una de las observaciones que haremos en este caso es que como en este estado permanecen más tiempo, si estamos, me sacó de, ok, perdón, me sacó de repente, pero, mm, perdón, algo pasó sí, de repente pasó algo, eh, pero creo que es mi computadora. Sí, sí, sí es mi computadora. Ya sé, sí, el problema es que de repente mi computadora decidió dejar de funcionar. ¿Me prestas ¿Me podrías prestar tu computadora? Perfecto. Bueno, me voy a desconectar. Sí, es mi compu. Mira, ya funciona de nuevo, pero voy a intentar compartir pantalla de nuevo. Ujú. La tengo en mi drive. Perdón. No, sí, préstame la tuya mejor. Sí, aquí hay como una interferencia con el Zoom en mi compu. Entonces, denme un minuto, por favor. Déjame abrir mi drive. Ujú. Ay, ya estás en Zoom, ¿verdad? Ujú.
Perdón. Sí. Es... Ese es de ustedes, ¿no? Ujú. ¿Estándar? Ujú. Y de hecho no se ve esa. Ah. Bueno, bueno, regresando a la clase, me había quedado en la razón por la cual los fluoróforos logran parpadear, que es porque algunos de ellos suelen transitar entre estados oscuros, que el más conocido es el estado triplete, que es un estado energético, el cual regresa al estado basal sin emitir fluorescencia. Este, entonces, lo que vamos a ver en nuestras imágenes es que conforme pasa el tiempo, dado que en ese estado permanecen más tiempo, las moléculas, cuando son iluminadas con altas energías, pues van a tender a agregarse en ese estado, entonces vamos a ver un apagamiento de la fluorescencia, después del cual algunas cuando regresen al estado basal y vuelvan a ser excitadas y regresen de nuevo al estado basal, van a emitir fluorescencia y efectivamente lo que vamos a ver es un destelleo en nuestra imagen. Lo que se suele ver en los datos, en el caso de estar muestreando una sola molécula, pues son este tipo este, de dinámicas temporales de la fluorescencia, en la cual, mm, mm. Mira, ¿dónde está el zoom? A ver. No, deja el audio de la computadora. No, no. Está muteado. Sí. No. Sí. Mm, a ver. Sí, bueno. Ok. Bueno, ya van dos. Ah, ay, perdón. Ya iban tres, pero no. Bueno. Ah, no, pero sí me das la señal, ¿eh? Ah, bueno, algo que olvidé decir es que intenté resumir toda esta información que ya de por sí da para un curso casi de un semestre en 40 minutos. Entonces,
Por eso estoy intentando, voy a intentar ir rápido porque todavía me falta un montón. Lo que estaba diciendo aquí es que estas son las dinámicas temporales que suelen observarse si se está mostrando un solo emisor, ¿no? Que generalmente es lo que se hace cuando se están estandarizando estas técnicas en el laboratorio. Más adelante les voy a decir por qué es importante caracterizar estas dinámicas para el fluoróforo que vamos a usar especialmente en nuestra muestra, pero lo que se ven son estos destellos, que son estas intensidades más altas, que corresponden al momento en el que la cámara está detectando la emisión de la fluorescencia, y luego tenemos estas regiones donde más bien es el ruido de la cámara, pero sin estar detectando al fluoróforo porque este se encuentra en el estado oscuro. Entonces estos son efectivamente los parpadeos. Y cada uno de los fluoróforos tiene su propia dinámica, eso depende de su estructura. Y lo que queremos en nuestros sistemas biológicos es, dado que la densidad de moléculas es muy alta, lo que queremos es que no haya tanto, que el parpadeo no coincida con los parpadeos de otras moléculas que se encuentran cerca. Entonces, esto es para reducir la probabilidad de que dos PCFs de dos fluoróforos independientes se sobrelapen durante el muestreo y así podamos tener una mejor precisión de la localización. Entonces, la cinética del parpadeo, de hecho, puede ser controlable, que es una de los principales temas en este tipo de microscopía de superresolución. Y muchos lo han hecho utilizando el medio Storm, que es un buffer que dependiendo de la persona que lo haya inventado, tiene diferente composición. Entonces, pero básicamente lo que sucede es que los medios tienen eh, moléculas que pueden ser oxidantes o reductores, que pueden arrestar los estados energéticos en el triplete, en estados energéticos en el S o en el triplete durante más tiempo, hacia el estado oscuro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta, en esta dinámica de la fluorescencia? Es que hay un fenómeno que se llama reacciones de transferencia de electrones fotoinducidas, en el cual cuando la molécula es excitada, entonces se genera un ligero potencial de la molécula para reducir o para oxidar otras moléculas, que en algunos, bueno, en la literatura les llaman aceptores o donadores, que son oxidantes o reductores. ¿Y qué ocurre? Que esa capacidad de poder oxidarse o reducirse permite que pueda interaccionar con estos agentes, en el cual se crean otros estados de transición de la molécula, que pueden ser un estado aniónico o catiónico del fluoróforo, dependiendo de con quién reaccionó. Y la transición hacia estos estados también está dominado por constantes y probabilidades constantes de que ocurra. Entonces aquí lo que tenemos es que estas constantes, pues que son de tiempo, más que nada, eh, influyen en el tiempo total que va a permanecer en el estado oscuro. Aquí en esta figura es un modelo especial para un fluoróforo, que es el ATO 655, en donde en esta misma tesis que es de la misma tesis de la figura anterior, pues se estudió la dinámica en la cinética la dinámica de la fluorescencia a través del tiempo de este fluoróforo. Entonces, pues simplemente aquí ya no muestro estos datos, pero sí observan cambios en este tipo de dinámicas cuando agregan solo agentes reductores o oxidantes. Aquí como agente reductor usaron ácido ascórbico y como agente oxidante metilbiologén. Pero algunos de ustedes ya han de saber que lo que más se utiliza son agentes reductores a base de tioles, como el mercaptoetanol o la mercaptoetanolamina, que son los con los que yo personalmente más he estado en contacto. Bueno, he tenido experiencia con estos. Ahora bien,
Una de las cosas que ocurren durante la transición de esos estados energéticos es que, más que nada en el estado triplete, es que puede haber reacciones secundarias, puede reaccionar con el oxígeno y generar especies reactivas de oxígeno que pueden atacar al fluoróforo. En el caso de estos fluoróforos que son orgánicos, que se les llama así, que, no están, que su base no es una proteína fluorescente, pues se pueden oxidar, y en el caso de las proteínas fluorescentes pueden oxidar o el fluorocromo o toda la estructura del barril beta y generar diferentes, bueno, generar su fotoblanqueo por oxidación. Entonces, lo que también se tiende a hacer en estos medios de muestreo, medios STORM, es incluir sistemas secuestradores de oxígeno para evitar al máximo el fotoblanqueo por oxidación. Y aquí yo pongo algunos ejemplos con los que he estado trabajando y que durante la maestría también estuve investigando, que son algunos sistemas que pueden haber sistemas enzimáticos o sistemas a base de puros agentes químicos como que es uno a base de azul de metileno y un agente reductor, mercaptoetanolamina, el cual puede estar oxidándose con el medio, digo, con el oxígeno del medio, y esto en realidad está transitando entre estados oxidantes y reductores también, que puede también fomentar la entrada al triplete de los fluoróforos. También están estos sistemas a base que más conocido es el de glucosa oxidasa y hay una alternativa que es piramida oxidasa. Alternativas que se deben a los productos de la reacción. En el caso del sistema de glucosa oxidasa, se genera como desecho, bueno, como producto final de la reacción, ácido D-glucónico, que en realidad está modificando el pH del medio, y dado que algunos fluoróforos son dependientes o son sensibles a pH, pues esto no es conveniente. Está este sistema de piranosa oxidasa que pues genera otro producto de reacción que no es un ácido y no te modifica las condiciones del medio. Y hay otros medios de muestreo que simplemente utilizan antioxidantes, como la rutina, para disminuir el oxígeno que rodea a la muestra. Entonces, esto es otra de las consideraciones que se deben de tomar en cuenta en el momento de eh, pues, planear un experimento de este estilo, de superresolución por Storm o por Palm. Bueno, ahora que ya tienes montado bien tu sistema con buffers de muestreo y ya elegiste tu fluoróforo, pues esencialmente lo que vas a hacer es tomar una serie de imágenes para poder hacer la detección de la mayor cantidad de fluoróforos posible. Y bueno, el tipo de datos que obtienes es algo como esto. Esta es una imagen del doctor Ricardo Enríquez, que, que ilustra muy bien el protocolo o sí, los pasos a seguir de este tipo de técnicas. Básicamente lo que tienes es tu imagen original, en la cual estás observando parpadeos. Esta es una imagen de los destellos bueno, los destellos que se suelen ver en la Torre Eiffel. Entonces, en esta imagen original, pues aparte de tener a ver, ya no lo puedo reproducir. Bueno, aparte de tener los destellos de las luces, pues también tienes algo de fondo. Por ejemplo, aquí, no sé, puedes ver más señal. Entonces, el siguiente paso es discernir entre ese fondo y las localizaciones, que es a lo que se le denomina la detección de la partícula, para el cual existen diferentes métodos, ya sea por la localización, bueno, la detección de los máximos, de las intensidades máximas, o dependiendo se le llama conectividad, en donde, dado que la PCF es pues redonda, esencialmente lo que vamos a ver en las cámaras es un patrón de intensidades en diferentes píxeles con diferentes conectividades. Esa es otra técnica para hacer la detección. Y ya después, al final, lo que haces es que a partir de las detecciones ah, vas haciendo el cálculo del centro de cada uno de estos parpadeos para poder obtener la localización con resolución nanométrica y hacer
el colapso de todas estas localizaciones en una sola imagen para obtener la imagen final, a esto es a lo que se le llama la reconstrucción, que podría estar, que más bien está representado aquí en este video, en la imagen final de la Torre Eiffel, donde se ven los detalles de la estructura. Entonces, pues todo esto que les acabo de contar se puede resumir también aquí en este diagrama, en el cual pues ya tienes la PCF, ajustas el modelo gaussiano, haces la localización de las moléculas durante un montón de frames a través del tiempo, en donde tus fluoróforos van a estar parpadeando para evitar el sobrelape de PCFs de diferentes moléculas, que al final te van a dar una reconstrucción. En este caso, para este artículo, pues muestran un ejemplo de una reconstrucción en 3 dimensiones, que más adelante lo vamos a platicar. Bien, entonces, bueno, una también es la relación señal-ruido y el número de localizaciones para obtener una mejor reconstrucción o resolución de la estructura que quieres observar. La relación señal-ruido es esencial porque es lo que nos va a dar la precisión de la localización. Y de hecho es una dependencia, bueno, es inversa, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dije? La precisión de la localización es inversamente proporcional a la cantidad de fotones que es detectados en la cámara, que es a lo que se refiere la relación señal-ruido. ¿Qué es lo que tengo acá? Esta es la fórmula, bueno, la ecuación más bien general de esta precisión de la localización. Y bueno, lo que tenemos aquí en esta figura, lo que les quería mostrar es a qué se refiere con un mejor o peor ajuste dependiendo de la cantidad de fotones. Esta es una imagen de un emisor. El círculo verde estaría indicando el centro de una PCF, el centro que sería lo ideal. Entonces, en esto tenemos 2 escenarios. Un escenario en el que la cantidad de fotones que impacta sobre la cámara, esta es una regla de píxeles, cada punto es la probabilidad de impacto de fotones en estos píxeles, pues aquí es menor que en el sistema de abajo donde tengo una mayor cantidad de fotones. Esto lo que provoca es si tienes una menor cantidad de fotones llegando, lo que vas a tener es una menor precisión de la localización porque el ajuste de la gaussiana a la imagen va a ser más pobre en comparación o menos preciso en comparación con en el caso donde tienes más fotones detectados. Además, ¿escuché ruido por ahí? ¿No era una pregunta? ¿No? ¿O alguno de ustedes quiere preguntar algo? Bueno. Bueno, en este caso, también podríamos pensar este diagrama como todas las posibles localizaciones que se podrían detectar de un mismo fluoróforo que está parpadeando múltiples veces, donde se está ajustando múltiples veces la gaussiana. Esto es por probabilidad. Y de hecho es lo que muchas veces nos encontramos en nuestros datos y tenemos que determinar qué conjuntos de nubes de puntos corresponden en realidad a una misma molécula. Y eso se hace mediante análisis de estadística espacial, que más adelante lo vamos a mencionar también. Bueno, entonces, esta es una de las cuestiones técnicas que hay que tomar en cuenta para poder hacer una buena localización de moléculas, dado que esto te da efectivamente la resolución que vas a obtener. Y además, también tienes el objetivo de hacer el experimento tan largo o adquirir tantas imágenes es detectar el mayor número posible de moléculas que están marcando tu estructura. De tal forma que, de hecho, aquí en lo esquematizo en esta figura, estas dos son del mismo review, que de hecho lo puse en la carpeta para que lo pudieran leer. Bueno, si tienes un porcentaje de moléculas muy bajo, pues no vas a poder obtener
no vas a poder resolver tu estructura. En este caso son microtúbulos este, que son parte de una simulación. Entre más aumentas el porcentaje de moléculas localizadas, pues vas a tener una mejor reconstrucción de tu estructura y efectivamente esto también te va a dar la resolución final de tus imágenes. Generalmente no hay un valor establecido para decirte qué porcentaje de moléculas necesitas, porque cada sistema es diferente, cada uno tiene sus propias particularidades y todo esto se tiene que estandarizar para poder generar una imagen fiable de superresolución. Bueno, si hay parámetros, algunos parámetros, dependiendo si vas a hacer la réplica de un experimento que ya se hizo, puedes usar esos parámetros como referencia, pero casi siempre todos los sistemas, todos los microscopios tienen sus propias características, tanto en intensidad de excitación de las moléculas y ese estilo y la cámara. A ver, entonces, hasta ahora hemos hablado que los fluoróforos entran por estados tripletes, que es el mecanismo por el cual se puede hacer la detección de su parpadeo, o más bien se observa su parpadeo, pero hay además otros fenómenos que hacen que un fluoróforo parpadee. Aquí tengo tres escenarios posibles. El de los fluoróforos que son fotoinducibles, que como los Alexa 647, los cuales sí parpadean, pero si iluminas aparte de la longitud de onda normal, que se utiliza de 640 nanómetros, con otra longitud de onda, en este caso es luz UV, puedes inducir que estos empiecen a parpadear con mayor frecuencia, y entonces, a ver dónde está, aquí está mi mouse. Entonces, lo que vas a hacer es la detección. En este caso es estocástico. Bueno, en todos los casos es estocástico. Tú nunca vas a saber cuáles fluoróforos exactamente se van a prender o apagar. Eso ocurre estocásticamente, aleatoriamente. También tienes el caso de los fluoróforos que son fotoactivables, en los cuales estos fluoróforos tienen que ser excitados con una longitud de onda diferente a la que son observados para activar su fluorescencia. Este es el caso de las ondas que se utilizan en microscopía tipo PAL, y en el caso anterior de los Alexa 647 es el que se utiliza para microscopía STORM. Ahora también hay otro escenario en el cual puedes utilizar fluoróforos que son fotoconvertibles. En este caso, los fluoróforos se excitan con una longitud de onda, en este caso podría ser ah, con luz azul y emiten en verde, pero cuando son iluminados con luz UV, hay una transición de este fluoróforo que hace que en vez de que emita en luz verde, va a emitir en luz roja. Entonces, efectivamente, lo que estás detectando son la emisión en luz roja. Aquí pones un filtro para discriminar entre la luz verde y vas a ver simplemente los parpadeos en luz roja. Y hay otro sistema, uno muy reciente, que es DNA Paint, en donde realmente no estás viendo el parpadeo del fluoróforo. Lo que estás viendo en tus imágenes sí son parpadeos, pero que se derivan más bien de la dinámica de la difusión de estos. En realidad aquí son oligos de DNA en un medio, de tal forma que que tu velocidad de adquisición con la cámara es más lento de lo que este oligo está difundiendo. Entonces tú cuando detectas un parpadeo, en realidad estás detectando un fluoróforo que se quedó asociado por más tiempo a su hebra complementaria. Y entonces, a partir de aquí puedes hacer el cálculo bueno, puedes ajustar su gaussiana y hacer el cálculo de su localización. Ahora ya teniendo como antecedente estas características de los fluoróforos, voy a pasar ya más directamente a los tres tipos más populares de este tipo de microscopía de superresolución: STORM, PALM y DNA Paint. Esta imagen la saqué del artículo
uno de los, creo que es sí es el artículo original donde se describe la técnica de Storm, en donde utilizan Alexa 647 y aquí te están describiendo cómo funciona el sistema. Bueno, perdón, en realidad no son Alexa, son Site 3 y Site 5, que aquí esta es una estructura que crearon para poder medir su sistema. Entonces es lo que les comentaba hace un rato, tienes un montón de fluoróforos que están emitiendo, después induces que esto parpadee aplicando otra longitud de onda y el encendido de las moléculas va a ser estocástico, no vas a saber cuál es, pero lo que te ayuda a esto es a hacer la separación temporal de las PCFs y entonces puedes ir haciendo la localización de cada uno de ellos y al final puedes tener el conjunto de localizaciones que te permiten reconstruir la imagen de superresolución. Y este es un ejemplo del tipo de cinética, bueno, de dinámica de la fluorescencia a través del tiempo que puedes observar, ay, perdón, que puedes observar en este tipo de experimentos. En el caso de PALM, este es el método que describió Eric Betsick, que fue uno de los ganadores del premio Nobel en el 2014 por haber descrito esta técnica. En este caso, lo que hace él, esta es la imagen original de su artículo, lo que hace es una serie bueno, para esto también otro de los premios Nobel que le dieron, bueno, otro de los ganadores del premio Nobel de ese mismo año fue Moore, se apellida Moore, que fue el que describió o más bien descubrió las proteínas que pueden fotoactivarse. Entonces, en combinación con esta técnica, bueno, con esas proteínas, Betsick describió un protocolo en el cual activaba y desactivaba las moléculas para poder hacer la separación temporal de las PCFs, la localización de las moléculas y la reconstrucción final de la imagen de superresolución. Aquí tengo un ejemplo, bueno, este es el protocolo en el tiempo, desde A a B hasta bueno, hasta CD, que CD es donde son ciclos constantes de activación y desactivación. Para que quede más claro cómo funciona una sonda fotoactivable, hay un ejemplo clásico de una proteína que se llama DROMPA, que es una proteína fotoactivable. En este caso, la proteína en el estado oscuro puede ser excitada con luz, una longitud de onda de 488 nanómetros. Cuando es excitada, esta tiene dos opciones, aquí lo pongo. Regresar al estado basal emitiendo fluorescencia o regresar a un estado que se le llama el estado oscuro. Si cuando regresa a este estado oscuro, en realidad lo que está ocurriendo es una isomerización del fluorocromo que se encuentra dentro del barril, que lo que hace es disipar la energía cuando hay este cambio conformacional y sin emitir fluorescencia. Y este es un estable, entonces para poder salir de este estado, lo que se hace es activar otra vez a la proteína, utilizando otra longitud de onda, en este caso es 405, que se excita y esta igual tiene dos opciones, regresar al estado basal oscuro o regresar al estado basal activado. Entonces, en este caso ah, puedes ir probando diferentes protocolos de iluminación con estas dos longitudes de onda para manipular el parpadeo de la proteína. Eh, Se ha utilizado un montón esta técnica PALM porque hay un montón de desarrollo de proteínas recombinantes que se utilizan para marcar diferentes regiones de la célula. Se desconectó tu compu. Sí, pero ya se está intentando conectar. A ver. Lo mismo que pasó la otra vez. Ujú, ujú. Bueno, ahora el siguiente método, que es uno de los más recientes, es el método de DNA Paint. En este caso se utilizan, perdón, se aprovecha
la capacidad de poder manipular los tiempos de, a ver, bueno, sí, los tiempos de interacción entre hebras complementarias que pueden estar marcando una estructura, de tal forma que cuando estás haciendo la adquisición de tus imágenes, estas hebras, si están difundiendo en el medio, difunden más rápido en el medio de lo que puedes adquirir, entonces la cantidad de fotones no va a ser suficiente para que lleguen a la cámara, no van a ser suficientes para poder detectarlos, a menos que esta sonda se hibride con su hebra complementaria y entonces permanece más tiempo inmóvil y le da tiempo a la cámara de detectar los suficientes fotones para poder observar el fluoróforo. Entonces aquí, después de cierto tiempo de estar asociado, se vuelve a disociar porque este es un proceso reversible y entonces otra vez llegas al escenario en el que no puedes observar la fluorescencia. Y una de las características, bueno, entonces aquí en esta imagen tengo estos esquematizados, estos estados de on y off, que es en realidad de unión y disociación de las hebras. En este caso, los fluoróforos se encuentran emitiendo constantemente, pero como no necesitas enviarlos al estado triplete, no necesitas utilizar potencias altas de láser y entonces disminuyes un montón el fotoblanqueo de los fluoróforos. Y esto te permite también adquirir más imágenes para generar una mejor reconstrucción. Este es el modelo, el artículo original, en esta figura, este es el modelo donde utilizaron DNA origami para poder demostrar la resolución que pueden alcanzar con este método, que es hasta de 20 nanómetros. Y lo que mencionan también es que pueden, con este mismo sistema de DNA Paint, lo pueden utilizar con anticuerpos para marcar estructuras más específicas en la célula. Y esta es su imagen en la que lo demuestran, lo intentan demostrar con el citoesqueleto de la célula. Y este es entonces una variante de cómo poder detectar parpadeos, ¿no? Pero bueno, aparte, algo que no he comentado es otra técnica que es el 3D Storm, que es el mismo concepto de detección de molécula individual, simplemente que el sistema óptico tiene un elemento más que es una lente astigmática que lo que provoca es una aberración en la forma de la PCF. Y lo bueno de esto es que bueno, la PCF en vez de verse circular se ve elíptica y lo que puedes hacer es un análisis para determinar las la deformación de esta PCF, en realidad estás viendo una elipse con dos semiejes, uno más largo que el otro, y puedes ir de esta forma interpretando en qué plano en Z se encuentra dependiendo de la deformación de dicha PCF. Y para este tipo de, de metodología también se estandariza eso porque depende mucho de tu sistema. Y obtienes primero, antes de poder hacer la interpretación en qué plano está, pues una calibración de tu sistema, en donde tienes esto, el valor del semieje en X y el semieje en Y, y pues su posición en el plano. Esto también se hace, en el Laboratorio Nacional también se hace, yo no lo he hecho, iba a hacer, pero bueno, este, mejor me quedé con lo más sencillo por ahora. Y también quería comentarles que hay otras variantes de estas técnicas de superresolución en donde también puedes detectar parpadeos, pero los parpadeos se originan por otros fenómenos completamente distintos al estado triplete. Uno en el que he estado trabajando es que son parpadeos que más bien se deben a la resonancia que hay entre moléculas durante su interacción temporal, debido a que se encuentran difundiendo. Es muy parecido a lo que podría estar pasando en cuanto a asociación, disociación en Paint a la hora de colectar las imágenes. Entonces, este es un artículo, uno de los artículos donde se utiliza un fluoróforo que se llama Body P, que tiene la peculiaridad de poder emitir en al menos dos longitudes de onda.
Normalmente emite en verde si se ilumina con una longitud de onda de 488 nanómetros, luz azul, pero si dos moléculas de body peace se encuentran y de hecho interaccionan, pero de esta forma, o sea, la interacción tiene que ocurrir, una molécula debe encontrarse ortogonal a la otra en el mismo plano. Entonces esto genera un fenómeno de resonancia que les permite absorber en otra longitud de onda y emitir consecuentemente pues, en una longitud de onda mayor. Sin embargo, como esta interacción es débil y por lo tanto temporal, el, el tiempo de emisión pues va a depender de cuánto tiempo duren interaccionando. Entonces, esto ocurre en escalas de milisegundos y lo que vas a ver efectivamente son parpadeos. Parpadeos derivados de la interacción entre estas moléculas. A estos se les llaman, eh, en el caso de Body P, los estados D2. Bueno, o el par D2, que es, bueno, a ver, creo que no lo tengo aquí. Bueno, es un par que puede generar esta resonancia, porque también pueden interaccionar estas moléculas en otros planos y no van a generar este fenómeno. Es muy particular. Y aquí en este estudio, en donde lo describieron, para microscopía de superresolución, lo hacen marcando lípidos con estos fluoróforos y pueden ver regiones más enriquecidas en las células, que en este caso son membranas internas. Otra variante que es nueva es el uso de proteínas que por sí solas no son fluorescentes, pero que pueden llegar a serlo si utilizan un ligando, que sería muy parecido a un sistema enzimático, en donde, bueno, esta proteína se llama una G, la descubrieron en una anguila que, como se llama unagi, en un grupo japonés, pues en español es una G, pero en inglés se pronuncia unagi, entonces así dejaron el nombre. Lo que ocurre aquí es que esta proteína tiene la capacidad de interaccionar con bilirrubina y cuando interacciona con bilirrubina, esta cambia de estado y ahora puede emitir fluorescencia. La interacción entre bilirrubina y la proteína es transitoria, entonces lo que estás viendo aquí son parpadeos no derivados de entradas al estado triplete o estados oscuros. Bueno, sí es un estado oscuro, pero no es derivado de transiciones cuánticas, sino de la interacción entre un ligando y la proteína. ¿Esto qué ventajas tiene? De hecho, también lo estamos trabajando en el laboratorio como un nuevo método para poder hacer superresolución. ¿Qué ventajas tiene? Que tampoco necesitas altas energías. Además, no se fotoblanquea. En realidad, lo que se destruye es la bilirrubina en algunos casos. Y esta proteína que está marcando tu estructura puede permanecer durante más tiempo. Solamente agregas más bilirrubina y puedes seguir haciendo tu adquisición de imágenes por un tiempo más extendido. Por eso es que empezó a estar de moda últimamente. Este artículo es, creo que del 2019, por ahí. Y ya hay más variantes de esta proteína. Entonces, algo de lo que he estado hablando es sobre marcar estructuras, ¿no? Pero hay un concepto muy importante en microscopía de superresolución por estos métodos de detección de molécula única, que tiene que ver con, pues, que la resolución está limitada por el tamaño del marcador también. A ver, si estamos utilizando anticuerpos, en realidad este complejo de anticuerpos tiene una dimensión de cuántos nanómetros. El microtúbulo mide alrededor de 24 nanómetros. El complejo de anticuerpos mide entre pues más de 15 nanómetros. Entonces, generalmente los fluoróforos se encuentran en esta región. Lo que vas a hacer en realidad es estar marcando alrededor toda tu estructura y en vez de resolver un microtúbulo de 24 nanómetros, pues vas a resolver una estructura que tiene mayor, mayor diámetro en este caso. Para esto, pues se han usado varias estrategias como el uso de nanocuerpos, nanobodies, que son mucho más pequeños que los anticuerpos convencionales, o lo que hacen mediante
biología molecular con proteínas recombinantes, que es marcar una proteína o asociar a una proteína específica un fluoróforo, bueno, una proteína fluorescente. O el uso de algunos fluoróforos orgánicos que se intercalan entre la estructura y esto efectivamente te da te podría dar la resolución casi exacta de la estructura del microtúbulo, que en este caso son 24 nanómetros. Entonces, esto es una de las consideraciones técnicas que también se debe de tomar en cuenta para poder preparar o diseñar tu experimento de superresolución. Storm, Palm o algunas de las variantes que les mencioné anteriormente. Algunos de los fenómenos que ocurren también durante estos experimentos es que los fluoróforos pueden estar emitiendo múltiples veces. Entonces, había mencionado que pues la localización que se va a detectar del mismo fluoróforo que está emitiendo múltiples veces, pues en realidad no va a ser exactamente la misma, va a corresponder a un área en la que puede estarse ajustando la PCF con la gaussiana, que es casi del tamaño de la PCF limitada por difracción. Entonces, suponiendo que hay muchas más moléculas dentro de la misma región, vas a tener una nube de puntos que no vas a poder distinguir a simple vista, así no vas a poder distinguir qué nube de puntos corresponde a un fluoróforo o a otro que se encuentra dentro de la misma región. Bueno, para resolver esto, generalmente se utilizan estas técnicas de estadística espacial, de agrupamiento, pero también hay un agrupamiento temporal de las. De hecho ya. De hecho ya terminé. Esta parte, bueno, me falta un poco, pero. La pregunta es, tenías 2 charlas, las 2 juntas, ¿verdad? Pero no, di un espacio para poder tomar agua. Sí. Ajá. ¿Por qué ya se me acabó el tiempo? No, es que quería saber si estás tomando el tiempo de 2 charlas. No, de una charla que aquí ya estoy empezando a combinar con lo que viene después, como un poco de introducción. Ajá. Esto es, sí, bueno, aquí lo que tienes es que puedes hacer la separación temporal de las emisiones, entonces de esta forma discernir entre qué conjunto de puntos corresponde a un fluoróforo u otro. Esto también se estandariza antes de iniciar tu protocolo de muestreo. Tienes tu fluoróforo y caracterizas la dinámica de sus parpadeos. Y ya para finalizar es que, bueno, todo esto, lo anterior que les comenté, tiene mucho que ver con el sistema óptico, pero la localización y el ajuste de las PCFs, pues depende, hay muchos métodos y cada uno de todos los algoritmos de detección tienen sus propios métodos, que algunos son mejores que otros. Este es de un artículo es reciente, pero hablan sobre los concursos que se hacen de algoritmos para ver cuál es el que mejor detecta y mejor resolución obtiene en la imagen final. Son un montón y les puedo pasar el artículo para que revisen cada uno, porque en realidad de hecho, el modelo de cada uno también depende pues, de las características de tu imagen. Que al final lo único que te van a dar es una tabla que corresponde a una nube de puntos, pero bueno, después, ¿qué haces con eso? ¿No? O sea, ya tienes tu nube de puntos y ya viene el siguiente paso, que es el análisis cuantitativo de todos tus datos. Y bueno, hasta aquí termino esta parte y no sé si tengan preguntas.